Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el segundo video de este curso que comenzamos de cómo preparar un proyecto de investigación en ciencias sociales. En la anterior clase o en el anterior video habíamos visto cuáles eran los aspectos principales que teníamos que tener en cuenta, al menos los listamos, a la hora de preparar un plan de trabajo o proyecto de investigación. Cuando hable de plan de trabajo o proyecto de investigación, voy a hablar de cosas iguales, ¿sí? Puede haber alguna diferencia, ustedes van a ver, según a veces los reglamentos de la institución que hacen las convocatorias a planes y proyectos de investigación, pero en esta ocasión los utilizamos como sinónimos, podríamos decir, ¿sí? Bueno, en esa clase vimos los aspectos principales y hicimos algunas recomendaciones preliminares de lo que habría que tener en cuenta a la hora de hacer la elección de un tema de tesis. Porque a partir de la elección del tema de tesis se desencadenan otras decisiones asociadas y que de alguna manera deben controlarse porque pueden llevar al fracaso del trabajo, ¿sí? Realmente. Entonces ahí, siguiendo a Humberto Eco y el libro Cómo se hace una tesis, fundamentalmente lo que hicimos fue hacer ciertas recomendaciones básicas que hay que tener en cuenta con respecto a la elección del tema, en pensar en las fuentes y la bibliografía, cómo hacer selección de un director adecuado y después tener en cuenta ciertas reglas del protocolo científico de cuando una tesis es realmente científica. Entonces, son en este camino de explicar cómo armar un plan o proyecto de investigación, hicimos una digresión para explicar estas cuestiones. Bueno, hoy ya directamente vamos a avanzar sobre las partes que tiene un proyecto de investigación y cómo es que se van escribiendo y redactando esas partes del proyecto de investigación. Y en esta primera clase lo que vamos también seguramente a avanzar es sobre algunas de esas partes, principalmente lo que tiene que ver con el sumario o abstract del proyecto y las palabras claves que normalmente en los formularios suelen ir en la misma carilla, y un segundo aspecto que tiene que ver con el título. Si bien nosotros estamos redactando cuestiones que parecen técnicas o prácticas para resolver el llenado de un formulario, en realidad lo tomamos como excusa para explicar qué es la investigación y cómo se hace una investigación y con qué nos vamos a encontrar cuando desarrollemos esa investigación, ¿sí? En realidad, el protocolo que uno presenta es como se hace, es como se presenta. Pero así no se hace. En realidad, a ver si nos podemos explicar. Nosotros vamos a presentar un formulario en nuestro posgrado, en una convocatoria de becas, en una convocatoria de pedido de subsidios, que tiene un orden más o menos establecido con una serie de casilleros a llenar, desde los objetivos de la investigación, de las hipótesis. Bueno, después los vamos a enlistar y vamos a plantear una interrupción en el video para que ustedes vean la imagen de los elementos que hay que tener en cuenta, que pueden ir variando según la agencia burocrática, según la disciplina, según la tradición, según la temática que tomemos. Pero esto es importante, que si bien así se presenta, así no se hace. A ver si nos podemos explicar utilizando ciertas metáforas. Si ustedes recuerdan la teoría de los sistemas, por ejemplo, que podemos utilizar ahora de metáfora, nos decía que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas. Esas partes y sus propiedades, que mantenían entre ellas intercambio de información y que, de alguna manera, lo que constituían como un todo era más importante y más significativo que el conjunto de las partes. De alguna manera, todas contribuían al funcionamiento de un todo, en esta visión holística. Esta idea es muy interesante, ustedes recuerdan, es la idea que se ha utilizado de manera muy importante como perspectiva teórica en las ciencias fácticas en general, pero en las ciencias fácticas o ciencias humanas en particular, dentro de las ciencias fácticas,
en la geografía, en la sociología, en la antropología, en la educación. Ha sido una perspectiva teórica muy interesante, ¿sí? Entonces, esta interrelación nos permite explicar que las partes de un proyecto de investigación están vinculadas, ¿sí? Uno no puede tocar los objetivos o cambiar los objetivos sin que tenga influencia sobre las hipótesis y, por supuesto, sobre las fuentes que vamos a buscar o producir y, por supuesto, sobre la bibliografía que vamos a leer, ¿sí? Entonces, esta idea o esta metáfora de sistema nos sirve a nosotros para decir lo siguiente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros cuando empezamos a armar un proyecto de investigación? Bueno, pensarlo en términos dinámicos, que se está constantemente retroalimentando con las lecturas que vamos haciendo y con la clarificación de ideas que se va a dar en el proceso. Lo primero que debería hacernos en ese caso uno es sentarse en una mesa y poner 10 fichas. ¿Está claro? En una de las fichas uno pone los objetivos, en otras las hipótesis, en otras el marco teórico, en otras las fuentes y la bibliografía. Pero bueno, vamos, presten atención y deténganse si hace falta el vídeo para leer en qué cosa pondríamos en cada ficha. Si les es cómodo, es una sugerencia. Bueno, visto esta situación, ustedes ahora lo que tienen que hacer es, sentados en una mesa, visualizar todo el conjunto y empezar a llenar cada una de esas fichas. ¿Sí? Pueden tomar fichas grandes, pueden tomar, si ustedes quieren, hipervínculos entre archivos de computadora, si les es más fácil, ¿sí? Entonces uno va a comenzar por los aspectos que tiene más claro de lo que quiere desarrollar en su plan de trabajo, en su proyecto de investigación. Es decir, no necesariamente tiene que empezar por el principio del formulario que nosotros vamos a presentar, que normalmente será el sumario, el título, los objetivos, lo que encabeza esos formularios. ¿Por qué? Porque a veces ocurre que nosotros estamos un poco perdidos, ¿sí? Estamos definiendo el tema de investigación y todavía no lo tenemos muy claro. No hemos leído lo suficiente como para establecer una coherencia lógica entre las partes. Acá está el secreto. Es decir, nosotros estamos haciendo esto, estamos desarrollando cada una de las fichas, las estamos escribiendo, pero a la vez lo que tenemos que observar que nuestro discurso, una vez volcado en un único archivo, en una única presentación, tenga coherencia lógica. Porque si no, a la hora de evaluar ese proyecto, se caería de la peor manera. La falta de consistencia del desarrollo que ha tenido la persona al escribirlo daría por tierra con ese proyecto. Entonces, lo importante, y en esto sirve pensar como metáfora la teoría de los sistemas, es que tiene que haber coherencia y consistencia entre cada una de las partes del sistema. Las partes son las fichas y lo que tenemos que llenar en cada una de esas fichas, ¿sí? Eso es lo que nos da fundamentalmente consistencia lógica al proyecto. Empezamos a escribir de lo que suponemos que sabemos más. Quizás tenemos más claro el problema, más o menos, seguramente los objetivos, pero se van a ir reformulando en función de las lecturas que vamos a ir haciendo. Les vuelvo a decir, esto es una sugerencia protocolar de organización de los elementos. Puede ser que ustedes vean cierta variación y advertimos de otro problemita que va a haber. Ustedes van a listar, bueno, acá vamos a poner el marco teórico, acá los antecedentes de la investigación, acá los objetivos particulares. Puede ocurrir, como ocurre en los sistemas, que a veces las partes se solapen. ¿Esto qué quiere decir? Que eventualmente los antecedentes de la investigación pueden de alguna manera, en ocasiones, confundirse con el marco teórico o darle continuidad, o solaparse. Puede ser que en algunas ocasiones
las hipótesis no sean afirmaciones y sean preguntas, y preguntas que parecen que deben ir más a ser planteadas en la ficha o en la parte del sistema de problemas. Bueno, eso será una cuestión que ustedes tendrán que ir resolviendo a lo largo del desarrollo. Ayuda mucho ver cómo han hecho otros autores en temas similares a lo que nosotros estamos planteando. Pero a mí lo que me gustaría es dejar un ejemplo, porque de alguna manera esto es lo que espero que les aclare la cuestión que estamos tratando ahora, que no es una cuestión menor. Y es lo siguiente. A lo largo de estos videos yo voy a plantear un tema de investigación y voy a ir en cada una de las partes tratando de resolver qué pondría en esa ficha. Ahora, observen ustedes que hay algo muy importante, que el que plantea el tema de investigación, en este caso soy yo, ¿sí? Es preliminar, está haciendo un ensayo, ha leído poco sobre el tema y va de alguna manera tratando de resolver y llenar los casilleros, que tendrán que ser reformulados hasta que logren una fuerte consistencia lógica y una claridad de intenciones en ese proyecto. Pero eso les quiero advertir fundamentalmente. Pero vamos a un ejemplo de cómo las partes están interrelacionadas. Miren, vamos a suponer que nosotros planteamos en el área de geografía económica un trabajo de investigación que nos interesa estudiar el circuito comercial del pescado en la provincia de Buenos Aires. Es decir, explico el concepto. Vamos a estudiar un subsistema de funcionamiento desde que se extrae del mar el pescado, se procesa, se comercializa y se consume. Y los agentes privados y los agentes públicos que participan en todo ese proceso económico, sin olvidar la base territorial. Ese sería el tema. Ese es nuestro objeto de estudio. Entonces, alguien que quiere desarrollar una investigación dice, bueno, este tema me interesa mucho, he leído, trabajé en la administración de una empresa de pescado del puerto, puedo tener acceso a la información, conozco las publicaciones principales, por lo menos de divulgación, soy un tesista iniciado y este tema me interesa, es de mi interés, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, el objetivo general está de alguna manera en el tema, como vamos a ver después, en el título convertido en pregunta. ¿Cómo es el circuito comercial del pescado en la ciudad de Mar del Plata? Ese sería nuestro objetivo general. Ahora, conforme yo me pongo a buscar, me doy cuenta de dos cosas, que la literatura que hay es muy vasta, que tengo que resolverla en una tesis de grado, de posgrado, que puede llevar 1 o 2 años, pero que quizás se ha dicho mucho sobre este tema. Vamos a suponer que tomamos un periodo, no solo el marco espacial es la provincia de Buenos Aires, sino un periodo que va desde 1990 a 2001, por plantear algo, es un tema ficcional, pero me di cuenta que realmente hay varias cuestiones hechas. Pero en la lectura que fui haciendo ha surgido un proceso nuevo, ¿sí? Bueno, voy a decirlo como más o menos lo recuerdo, lógicamente puede tener un error sustancial, pero lo importante es el ejemplo acá. Entonces me doy cuenta que hubo una crisis en el sector portuario, sobre todo de las pesca de baja altura, de las lanchitas amarillas, que entraron en crisis por la depredación que hacían los buques de altura, mediana altura, y no tenían recursos importantes que pescar. Y surge una especie de boom, ¿sí?, en la bahía de San Borobón, en la provincia de Buenos Aires, en el sector fluvial y fluvial marítimo, que es la zafra de la corvina rubia, ¿sí?, que se da en un periodo, que es en julio, y se da un proceso nuevo, es que las lanchas amarillas con sede en el puerto de Mar del Plata empiezan a migrar en julio a hacer la zafra de la corvina. Y este es un fenómeno que me doy cuenta yo que es nuevo, que no hay mucho escrito sobre eso. Y es muy importante porque empiezan a funcionar ciertos organismos como el Instituto de Pesca, el INIDEP, que hace los estudios de muestras para ver cuánto se puede extraer, que hace los controles, los organismos de la provincia también empiezan a funcionar, surgen agentes privados y a la vez surgen posibilidades de exportación con agentes transnacionales que llevan a cargo el proceso, ¿no? Y este proceso es nuevo.
Entonces, yo ya estaba escribiendo el proyecto de investigación sobre la pesca. No es que voy a dejar de lado todo lo que había escrito o lo que había leído. Lo estoy objetivando, le estoy dando un marco, me estoy acercando a ese proyecto, que me parece que es mucho más interesante porque me he dado cuenta que nadie ha escrito sobre eso, que no hay nada nuevo, que voy a decir algo nuevo, que es la condición de una tesis. Entonces, fundamentalmente, si yo ya empecé a explicar el marco teórico, los objetivos y qué sé yo, acá voy a tener que reformularlos. Ya va a ser algo muy concreto, que es el circuito de la pesca, pero relacionado con la merluza rubia, con las lanchas de baja altura, en un sector mucho más localizado de la provincia, del sector marítimo de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, hay cosas que nos van a seguir sirviendo. El marco teórico que nos va a dar, por ejemplo, Alejandro Rothman sobre los circuitos, va a seguir sirviendo. Pero los contenidos ahora van a ser específicos, que le voy a dar a ese circuito, porque voy a hacer un estudio mucho más específico y de sus impactos territoriales. Entonces, voy a tener que reescribir las hipótesis. Van a ganar particularidad. El marco teórico probablemente lo tenga que precisar con otra bibliografía. A la vez, las fuentes van a ser mucho más particulares sobre el proceso. Fuentes que conseguimos en organismos públicos de la provincia, por ejemplo de Buenos Aires, o a través de entrevistas con los agentes activos, los agentes que participan, o eventualmente en los informantes claves. Entonces, no es que el trabajo que yo hice antes no servía, sino que me veo obligado a precisarlo mucho más en función de que cada una de las partes están en funcionamiento e intercambiando información, ¿sí? De manera que acá, a diferencia de los sistemas que tienen una dinámica propia, nosotros tenemos la particularidad de en cada parte influir para generar los cambios y darle consistencia con las otras partes que trajo en contención. Esta es un poco la idea de metáfora que les quería plantear. Entonces, fundamentalmente, que quede esta idea que así se presenta, pero así no se hace. Es decir, ustedes, de manera flexible, van a ir resolviendo esas cuestiones paso a paso. Entonces, les recuerdo entonces qué título iría en cada una de esas fichas que nosotros vamos a completar, ¿sí? Que ustedes tuvieran oportunidad de leerlo, pero los repasamos, ¿sí? Entonces sería, un título podría ser resumen o sumario que viene junto con las palabras claves. El 2 podría ser el título que concentra el tema de la investigación, ¿sí? El 3, problema de la investigación. El 4, antecedentes de la investigación. El 5, el marco teórico. El 6, objetivos. Acá incluiríamos el objetivo general y los objetivos particulares. El 7, hipótesis. ¿Sí? Acá incluiríamos también las distintas escalas o niveles de hipótesis. Las hipótesis generales y las hipótesis particulares. En este caso, recordemos que una hipótesis puede ser no solo una afirmación sobre cómo es la realidad, una conjetura, un parecer, que después tendremos que probar, sino también una serie de preguntas, cómo operan en la tradición muchas disciplinas. Después, la justificación e impacto del proyecto. En este caso, lo que nos esforzamos por mostrar la importancia de ese proyecto para la sociedad, ¿sí? Fundamentalmente, y prevemos el presunto impacto que va a tener. El 9 son aspectos operativos, pero que hacen a la factibilidad de esa investigación, que es el presupuesto con el cual contamos y el cronograma de realización. Ahí lo que vamos a hacer a través de un diagrama es mostrar todas las operaciones que vamos a ir realizando localizadas en tiempo. Y finalmente las fuentes y la bibliografía que vamos a utilizar. Tengan presente una cuestión, que si ustedes bajan alguno de estos formularios de las agencias burocráticas, lo primero que van a encontrar seguramente va a ser que van a tener que poner, por supuesto, el título de la investigación y las palabras claves y una descripción resumida
que se llama abstract o sumario y que suele aparecer mucho en las revistas científicas fundamentalmente, ¿no? Si uno, por ejemplo, entra a cualquier revista científica y tiene intenciones de publicar, hay un apartado que se llama Instrucciones para el autor, en donde hay cuestiones formales y también de contenido, de cómo deben ser presentados esos trabajos. Y normalmente lo que requieren es ciertas condiciones para el título, ciertas condiciones para el sumario, qué es lo que debe ir en el sumario, e incluso el número de palabras que deben utilizarse para no sobrepasarse o escribir de más. Entonces, normalmente ustedes lo que van a tener es un sumario en ese proyecto. Después vamos a leer un ejemplo con un proyecto del grupo de investigación al cual pertenezco, ¿sí? Y las palabras claves. En ese sumario uno fundamentalmente lo que va a sintetizar es, puede abrir con los problemas de la investigación, los objetivos que se ha planteado, quizás poner algo de cuestiones que tengan que ver en términos generales con la metodología y finalmente el aporte que cree que va a hacer con ese proyecto de investigación. Ustedes pueden ver, en algunos casos está explicitado, pero a grosso modo estos serían los aspectos que incluiría el sumario, fundamentalmente. Y las palabras claves, que hoy en día tiene una trascendencia fundamental, sobre todo a partir del surgimiento de Internet. Si ustedes se ponen a pensar en esas palabras claves, que pueden ser entre 3 y 4 palabras, son conceptos muy poderosos, en el sentido de que muy significativos en realidad con el contenido del texto, en este caso del proyecto de investigación. Cualquier persona que lea su proyecto, que lea un artículo que está precedido por palabras claves y un abstract, lo que va a saber rápidamente es si tiene interés, si es de lo que él está buscando o está dentro del área temática que le interesa leer. Rápidamente, de un vistazo en esa lectura podría darse cuenta de eso. Entonces, la selección de palabras claves que ustedes van a ver, puede ser entre 3 y 5, son palabras a veces compuestas que como conceptos muy significativos tienen un sentido que revelan el contenido del trabajo que nosotros estamos haciendo fundamentalmente, ¿no? En muchos casos eso es importante tenerlo en cuenta porque hoy en día las palabras claves en Internet funcionan con este criterio pero con consecuencias más poderosas, ¿sí? Ustedes piensen que esas palabras son claves en el sentido de que les permiten a ustedes recuperar información que están buscando. Es una guía muy adecuada. Entonces, si ese trabajo se sube a Internet, esas palabras claves, de alguna manera, en las búsquedas van a salir reflejadas. Esto puede ser similar a lo que ocurre en YouTube con las etiquetas. Aunque en realidad creo que la búsqueda de YouTube, eso habría que verlo, se hace más con los comentarios del video. Es decir, uno busca por esas palabras y la búsqueda se va a orientar hacia esos trabajos buscando esos comentarios de esos videos. Más allá de que hay una intención publicitaria también y a veces la jerarquía de cómo aparecen, por ejemplo, en Google las páginas, tiene que ver con otros criterios que no tienen que ver necesariamente con la cantidad de consultas, ¿sí? Pero eso lo podemos charlar en otro video, que es bastante interesante como tema también, ¿no? Entonces, el sumario, que se plantean esas cuestiones esenciales del trabajo, yo en pocas líneas tengo que mostrar por qué es significativo, pertinente y ponderable el trabajo que yo hago, y las palabras claves que rápidamente le va a dar una idea al autor del contenido. Hoy en día también es muy importante pensar que como tenemos la posibilidad de trabajar en el ciberespacio con nuestros proyectos, con nuestros artículos académicos, tanto el sumario como las palabras claves
suelen hacerse en inglés, ¿sí? Si ustedes van a ver algunas revistas que trabajan con autores en distintos idiomas, les van a pedir, o lo van a hacer ellos, hacerlo en otro idioma. Por ejemplo, en las revistas brasileñas es muy común que esto se pueda hacer en portugués, en castellano, en español o en inglés. Pero en inglés tiende a ser el idioma, el esperanto de la globalización, ¿no? El idioma dominante en este sentido. Sin embargo, les vuelvo a repetir, en muchos casos, según la revista y la tradición y si quienes publican, los idiomas, aparte del original o nativo en el cual uno escribe, pueden ser estos otros idiomas. Entonces, fundamentalmente yo les quería dar un ejemplo y les voy a hacer una lectura, pero después les voy a pedir que consulten el texto, ¿sí?, a continuación de mi imagen, y que si hace falta lo frenen para hacer la consulta respectiva. Y ese es un formulario que se usa la Secretaría de Investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero ustedes van a ver que no es muy diferente el que van a encontrar en CONICET o en SIC o en otras agencias, o incluso lo que norman algunas ordenanzas de universidades de cómo presentar proyectos de investigación, ¿sí? Se los voy a leer. Yo les voy a leer el título del proyecto, las palabras claves que decidimos, y les voy a pedir un poco de paciencia porque probablemente no se hayan respetado el máximo de palabras que había que poner en el formulario. Les quiero decir en este caso que si ustedes lo están llenando en línea es probable que el programa les limite la posibilidad de seguir escribiendo cuando se pasaron, por ejemplo, de las 200 palabras. Sí, en este caso se presentaba con un archivo Word. Bueno, el título del proyecto es La invención cultural de un territorio nacional imaginado, 1938-1961, exploradores, útiles escolares, mapas, estampillas, noticiosos y taxidermia para la creación de la Argentártida. Bueno, es un título que algunos amigos, algunos colegas me dicen que no respetan mucho esta idea de que los títulos deben ser más bien cortos, como vamos a ver a continuación. Las palabras claves son discurso e imagen, guión, imaginarios geográficos, guión, invención cultural, guión, Argentártida. Les vuelvo a leer el título. La invención cultural de un territorio nacional imaginado, 1938-1961, exploradores, útiles escolares, mapas, estampillas, noticiosos y taxidermia para la creación de la Argentártida. En las palabras claves, cuando pensamos en las palabras claves, pensamos un poco en la perspectiva teórica y qué autores habíamos estudiado para desarrollar el proyecto y luego la investigación. Y acá aparece fundamentalmente la teoría del discurso e imagen, ¿sí? El concepto imaginario geográfico que se ha desarrollado mucho en el trabajo de la disciplina en el cual trabajamos, ¿sí?, y que tiene que ver con una construcción cultural sobre el territorio. Invención cultural y Argentártida, que es un término un tanto confuso, pero que se ha utilizado y ha servido para determinar la soberanía de Argentina sobre la Antártida. Por eso nos parecía importante que con estos 4 palabras, o en este caso, ¿sí?, dábamos una idea de cuál era nuestro trabajo. Después el título y las palabras claves en este formulario aparecen en inglés, al igual que la descripción resumida del proyecto o sumario. Yo se los voy a leer, es un poco largo, pero se los voy a leer. En la segunda mitad de la década de 40, el Estado peronista, mediante su Cancillería, efectúa las principales acciones y reclamos soberanos sobre una porción territorial en la Antártida, en organismos internacionales y ante otras naciones con intereses polares. Pero, sobre todo, es en ese periodo cuando despliega políticas internas en el campo administrativo, cultural y educativo de fuerte sesgo didáctico-geográfico, con el fin de concientizar a la población sobre los antecedentes, intereses y derechos del país sobre un sector del Polo Sur. El resultado de esta iniciativa fue la formación de un fuerte imaginario geográfico en los ciudadanos
que se prolongaría más allá del periodo peronista y continuaría con otros elementos gubernamentales de signo ideológico contrapuesto, y que persistiría incluso más allá del cambio de estatus jurídico del continente blanco con la firma del Tratado Antártico en 1961. De esta manera se impuso un tratamiento de la Antártida Argentina con una emisión de discursos e imágenes de distinta naturaleza que lo representaba como si fuera propia, tan propia como la región pampeana o la región patagónica. En este punto es que situamos nuestro interés primordial, que podría ser sintetizado en las siguientes preguntas. ¿Cómo es que se originó y mantuvo con tanto éxito entre la población un imaginario geográfico que aún hoy en día parece mantener vigencia? ¿Cómo es que persiste que a pesar de los cambios gubernamentales tan drásticos que hubo en el país durante el periodo bajo estudio? Más aún, ¿en qué medida fue afectado ese imaginario geográfico con la transformación de las condiciones en el escenario internacional muy diferentes a las existentes en el momento que se originaron con los reclamos antárticos? Y terminamos. En el plan de investigación nos proponemos dos objetivos centrales. Primero, examinar el derrotero institucional por el cual una porción de la Antártida se convirtió en objeto de reclamo soberano. Y segundo, estudiar los agentes sociales, medios, contenidos, soportes y vías de comunicación que el Estado hizo prevalecer para crear esta conciencia antártica, entre comillas, modelando así un imaginario. Con este fin nos hemos planteado analizar los textos y las imágenes de las agencias públicas, tales como los discursos en ceremonias y rituales, las imágenes en textos escolares y revistas oficiales, las viñetas en los sellos postales, la cartografía emergente producto del reclamo soberano, y la manera, sobre todo, como se representó la Antártida y expusieron los intereses nacionales en exposiciones museísticas, documentales institucionales y noticieros de época. Bueno, acá lo que planteamos son las preguntas principales, ¿sí? Y hacemos una introducción para poner en tema al lector, ¿sí? Planteamos las preguntas que queremos resolver, serían nuestros objetivos en este caso, a los cuales queremos dar respuestas, y en el tercer párrafo, lo que vamos a hacer y lo que suponemos que es importante que nadie ha hecho de manera completa, o desde esta perspectiva. Hay muchos estudios sobre la Antártida, pero quizás los aspectos culturales, de comportamiento social, o de imaginarios geográficos, fueron menos abordados. Bueno, esta es una manera de hacerlo. En investigación no hay una única manera, no hay una única receta, como decíamos antes, y realmente hay muchas maneras de hacer las cosas bien, quizás hay maneras más adecuadas, ¿sí? Hay muchas maneras de hacer las cosas bien, como decía el sociólogo Howard Becker, que ya vamos a ver y vamos a desarrollar, sobre todo en este libro, Trucos de Oficio, que me permito recomendarles. Bueno, junto a otros que vamos a ir viendo realmente de este sociólogo, que es muy interesante por su labor académica. Bueno, continuando con las fichas que tenemos que completar, vimos hasta ahora fundamentalmente el sumario y las palabras claves que tenemos que completar. Ahora es el título del proyecto y vamos a dar algunos consejos de cómo pensar el título del tema que hemos investigado. Como todas las otras fichas, se pueden rehacer. Ustedes van a estar en continua retroalimentación entre todas las partes de ese todo que es un proyecto, buscando esa coherencia o esa consistencia. Y es probable que al principio tengamos un título un poco vago, un título no muy preciso, pero que nos sirve para avanzar en nuestro trabajo de investigación y después lo podemos ir precisando. Y vamos a partir de aspectos básicos. Ciertamente quizás alguno ya lo sabe, ¿sí? De su propia experiencia, de su propia práctica, o intuitivamente se da cuenta de que esto se trata, pero a veces esas cosas que parecen sabidas por todas, o por todos y todas, es conveniente repasarlo. Entonces tratamos en esta parte de decir qué es un título, para qué sirve un título como precedente de un texto, qué aspectos formales se deben tener en cuenta, y esto tómenlo como sugerencia, ¿sí?
Es una sugerencia, si a ustedes les sirve, bien, en función de lo que están trabajando, y si no la desechan, se apropian de la sugerencia, digamos. ¿Cuándo es posible tomarse licencia en relación a los títulos que parecen más reglados académicamente, en el lenguaje científico, en las publicaciones científicas? ¿Y qué función cumple en el desenvolvimiento de la investigación que nosotros tenemos entre manos? ¿Sí? Cuando uno realiza una investigación, parte lógicamente del planteo de un título. ¿Sí? Y lo que se pregunta, ¿qué es un título? Bueno, es una frase, un conjunto de palabras que tienen ciertas funciones. Bueno, entonces, la definición básica de qué es un título es una frase que en varias palabras, o en pocas palabras, perdón, en pocas palabras, concentra el contenido de la obra posterior, ¿sí? A la existencia del título de manera resumida. Normalmente se habla de obras culturales, en el caso que nos ocupa de obras académicas, como puede ser un libro, un proyecto de investigación, un paper, un artículo, una conferencia. Entonces, con estas pocas palabras, o la tesis, por supuesto, con estas pocas palabras nosotros estaríamos tratando de ubicar al lector de qué trata este tema. Digamos que, ¿para qué sirve ese título? Fundamentalmente, rápidamente, podemos decir que identifica el contenido de la obra académica. Primero. Después, al lector lo pone en autos, hablando jurídicamente. Le da una idea del contexto, fundamentalmente, y de lo que va a encontrar ahí. Y resume en grado máximo el contenido de esa obra. Por eso es tan importante la elección de un buen título. Claro, el buen título puede despertar la atención del autor, pero lo que es recomendable es no prometer más allá de lo que el título debe prometer. Sí, ustedes habrá pasado que en internet últimamente uno encuentra títulos muy atractivos que son para que uno haga clic porque tiene algún valor comercial, y después es bastante decepcionante con lo que se encuentra. Entonces, la elección del título, aunque parece una elección menor, es una elección muy importante, que refleje el contenido real de lo que hemos hecho y que a la vez lo oriente bien al lector. Incluso lo que ha pasado en los últimos años en algunos medios de prensa, de uno encuentra títulos que son discordantes con el contenido de las notas, o resalta aspectos no sustanciales de las notas y absolutamente marginales. Esto es muy curioso realmente. Quizás tenga que ver la manera como trabajan los diarios, donde los editores hacen los trabajos de redacción y los títulos los pone la línea editorial del diario, la línea política o ideológica del diario. Pero a veces hay contradicciones flagrantes. Es realmente notable, o se rescatan cuestiones menores, que muchas veces tiene que ver con esa perspectiva ideológica que tiene el medio de prensa. Entonces, acá sería recomendable que los títulos estén ajustados a contenidos y no seguir ciertas normas que hemos visto que a veces ocurren en internet o en los medios de prensa para atraer la atención de los lectores. Sí. Decíamos también qué aspectos formales deben tener en cuenta. Bueno, el título debe ser lo más higiénico posible, lo más claro posible. ¿Qué quiere decir esto? Que sea entendido por la mayoría de las personas. Evitar utilizar siglas, abreviaturas, evitar poner jerga académica o conceptos o terminología sobrecifrada que no está al alcance de todo el público. Ciertamente a veces es difícil, sobre todo con ciertos temas de investigación, pero sería importante sobre todo que si estamos en necesidad de ponerlas, tratemos de buscar alternativas o eventualmente después en el desarrollo de nuestro proyecto, de nuestro artículo, de nuestro producto académico, lo resolvamos haciendo una explicación clara de esa situación.
Normalmente se pueden utilizar entre 10 y 15 palabras. Algunos aconsejan que no sean ni muy cortos ni muy largos. Uno tiene a veces propensión a títulos bastante largos. Puede ser que tenga que ver con una cultura letrada y por la edad que uno tiene, ¿sí? Pero bueno, esos son también algunos consejos que se pueden tener en cuenta. Normalmente hay signos gramaticales que no se utilizan en los títulos. Es difícil, sería una recomendación entonces que sea de lo más directo y comunicable posible. Eso formalmente lo pueden encontrar en distintos manuales. Ahora, esos títulos que se recomiendan y se sugiere que se hagan de esta manera, en muchas ocasiones hay licencias que se pueden tomar en el título e incluso en los contenidos de los trabajos, y tiene que ver con tareas que pueden ser académicas, pero que no están destinadas a lo que puede ser un discurso argumentativo científico que va a estar en una revista científica. Pero esas licencias a veces tienen que ver con la disciplina, el área de conocimiento, temática que lo permiten, ¿sí? Como el área de estudios de comunicación, el área literaria, en donde es posible hacer giros, títulos metafóricos o con giros emotivos, ¿sí? Y hacer referencia al lenguaje coloquial, ¿sí? A los refranes populares, al lunfardo, a humoradas. O sea, convocar la atención de, digamos, aquella cultura popular o expresiones de las cuales todos conocemos. En algunas revistas este tipo de títulos informales no son aceptados. En otras sí, generalmente parece haber en los últimos tiempos una apertura hacia este tipo de títulos. No me voy a explayar mucho más, solo en un aspecto más referente al título, porque más adelante probablemente haya un anexo de este curso en relación a cómo plantear los títulos y una investigación casi histórica de cómo han sido los títulos en las ciencias sociales y en las ciencias humanas y cómo se han planteado. Digamos, en principio, que en muchos casos los títulos suelen ir de aspectos generales a los aspectos particulares o de aspectos particulares a aspectos generales. Ahora, en el curso de una investigación, los títulos, en relación con esto último que dijimos, suelen demarcar de alguna manera el área temática de nuestro interés, y en el mismo título o subtítulo suelen ser más específicos sobre el área que trabajaremos en la investigación. Entonces, el título normalmente va a tener un área temática genérica y después va a focalizar en un aspecto más puntual, ¿sí? Yo les voy a plantear un título de investigación que después vamos a seguir y vamos a dar ejemplos sobre este tema y título de investigación en las distintas partes del proyecto de investigación. Advierto a ustedes que el que está planteando esto es alguien que está empezando a hacer la investigación o redactando su proyecto y no tiene un buen conocimiento del tema, solo tiene un interés político por lo que ha leído, por sus compromisos ideológicos o políticos, o porque es interés del tema, pero que recién está haciendo sus primeros pasos sobre el tema de investigación. Y esto que vamos a decir ahora vale para el título como para las otras partes de la investigación. Con este título y con este tema vamos a continuar completando las fichas de las otras partes del conjunto del proyecto de investigación, ¿sí? Ahora vamos a dar el ejemplo del título. El título que nos hemos propuesto es Los movimientos populistas en América Latina en los umbrales del siglo XX. 2 puntos. El kirchnerismo, la República Argentina, en el periodo que va del 2003 al 2015. Bueno, este título, vamos a imaginar, este investigador, se le planteó de la lectura que fue haciendo de este periodo en los diarios, en los medios de prensa, también en algunos artículos, vamos a poner, de revistas de ciencia política, y le llamó la atención como el concepto era un concepto descriptivo, pero también es un concepto de fuertemente carga ideológica, como descalificativo. Entonces le parecía que era importante hacer una investigación concreta que devele estas cuestiones.
Sobre el tema se ha escrito mucho, sobre los movimientos populistas, y tenemos autores de distintas disciplinas que prácticamente desde la posguerra en adelante han escrito sobre estos movimientos populistas en América Latina. Entonces, de ahí el despertar del interés. Y en los últimos años se ha vuelto a resucitar el concepto con algunos giros y algunos criterios fundamentales, ¿sí? En el estudio de lo que podría ser el área de las ciencias políticas. Entonces, el título sería Los movimientos populistas en América Latina en los umbrales del siglo XXI, el kirchnerismo en la República Argentina 2003-2015, y tomaríamos acá el periodo de gobierno tanto de Néstor como de Cristina como parte de nuestro estudio, para hacer un análisis de lo que fue esa gestión política. Bueno, si ustedes prestan atención, hay un área general que estaría definida por los movimientos populistas en América Latina en los umbrales del siglo XXI, porque bajo el rótulo de populistas se ha planteado también el gobierno de Chávez en Venezuela o de Evo Morales en Bolivia, se los ha visto, o de Correa en Ecuador. Entonces se lo ha visto se los ha categorizado dentro de esta tipología de la sociología política de movimientos populistas. Esta sería el área general. Ahora, a este investigador no le interesa solo, porque va a tener que hacer lecturas sobre el área general, sino puntualizar sobre uno de esos movimientos populistas que fue el kirchnerismo en la Argentina en un periodo determinado. Ahí el título estaría apuntando al punto específico. ¿Está claro? Este sería el ejemplo de un título planteado para un proyecto de investigación. A continuación vamos a seguir desarrollando los distintos aspectos de las partes de un proyecto de investigación, haciendo ejercicios sobre este título, haciendo pie sobre este título y arriesgando objetivos, hipótesis, marcos teóricos, ¿sí?, con este mismo título. Pero les vuelvo a repetir, de alguien que está empezando a hacer una investigación y va a necesitar reescribir varias veces su proyecto para que quede de manera interesante, coherente y consistente.